Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche, como es costumbre. Ya a partir de esta hora vamos a darle participación a los invitados e invitadas que diariamente desfilan por este espacio. En la noche de hoy vamos a darle continuidad a un tema que tratábamos hace unos meses con el ingeniero Joel Neco Gross, quien es ingeniero especialista en movilidad urbana. Con él, pues queremos abordar ya en este año 2023 cuáles son los retos que tiene la República Dominicana en materia vial, de seguridad, transporte, tránsito. Un tema que a final de este año se ha agudizado más y que les roba horas diarias de tiempo, de dinero a la familia dominicana por los tediosos taponamientos. Y pues lo que implica también esto de los accidentes de tránsito y la inseguridad vial. Vamos a conversar con el ingeniero Gross. Ingeniero, buenas noches, bienvenido a nueva vez a Cerrando la Noche. Muy buenas noches, gracias a ustedes por permitirnos compartir este espacio, gracias a la audiencia, quienes mantienen la sintonía por la alta valoración y consideración que tienen estos panelistas, Junior Espinosa y Giovanni Almonte, aquí por su espacio Cerrando la Noche, y a lo cual yo me adhiero aquí como entrevistado y panelista y para poder aportar desde nuestro conocimiento a la mejora de lo que tiene que ver la movilidad urbana, que es algo complejo, que tiene muchas aristas y que la gente simplemente lo siente, tanto en el desorden vial, en el congestionamiento, incluso en la seguridad, porque no estamos ninguno exentos de sufrir algún accidente cuando estamos en un entorno desordenado. Ingeniero Neco, yo creo que vamos a ir directamente al grano, porque yo creo que el público Cerrando la Noche quiere saber qué va a pasar, cuál será el desenlace de la República Dominicana, por lo menos los cascos urbanos de las principales ciudades, Santiago, el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, diríamos San Francisco de Macorís, diríamos Higüey. ¿Qué va a pasar con la República Dominicana cuando veo que el ciudadano de a pie no logra ver una señal de luz que podamos decir, bueno, el problema del tránsito se va a resolver en 5 años, en 10 años? Al contrario, cada vez se agudiza más. Tú como técnico, como especialista, ¿crees que hay alguna posibilidad de que tengamos solución en los años inmediatos? Bueno, lo primero es que mientras yo no vea que se esté abordando las estrategias claras de la movilidad, estaremos dando patada de ahogados. Es decir, tú tienes que entender cómo funciona, desde cómo tú gestionas la demanda, cómo tú gestionas la seguridad, cómo tú gestionas los estacionamientos. O sea, tú tienes que verlo como un todo. Nosotros, para no ser tan puntuales, hay varias cosas que nosotros tenemos que ver. Hay algunos que dicen, es con educación solamente. Otros dicen, solamente con el transporte público. Todo eso influye. Una cosa es el ordenamiento y la seguridad, que se ata mucho a ¿qué? Al régimen de consecuencia, a la educación vial, a la señalización y otras cosas que tienen que ver con la gestión de la demanda, que es cómo nosotros tenemos nuestra infraestructura de redes viales que hacen que la gente se mueva en un modo de transporte u otro. Y hay modos de transporte que serán más eficientes que otros y por ende nosotros tenemos que orientar el qué, a que nuestro diseño de las redes viales de nuestras ciudades vaya orientado a mover más personas y no más vehículos. Todavía el día de hoy escuchamos cómo muchas personas todavía siguen atrapadas en lo que los técnicos y especialistas llamamos la dependencia del automóvil, que es un paradigma de una espiral que te dice, más vías, más carriles, y con eso tú vas a mejorar. Cuando tú haces más carriles, al final, eso crea una demanda de vehículos privados que al final terminan congestionando esas vías que tú estás creando. Por lo que ya países que estudian mucho esto han ido modificando sus infraestructuras viales, dejándole el espacio primordial al transporte público. Nosotros no lo tenemos y en el otro programa habíamos hablado que se perdió un momento pivotal con el carril exclusivo de la ONSA porque fueron también tímidos en la cantidad del transporte. Es decir, para tú hacer que la gente cambie el transporte, no solamente dejarle el carril exclusivo, eso te permite una mayor rapidez en ese modo, pero también tú tienes que hacer que el transporte sea cómodo, que su frecuencia sea confiable, que tú puedas decir, yo en 20 minutos tengo que estar encerrando la noche, 5 minutos esperando la guagua y en 15 minutos me deja al frente. O sea, cuando la gente tiene esa confiabilidad, la gente cambia ese modo de transporte. Y
está ahí también el tema estético. Y la gente dirá, ¿por qué el ingeniero dice estético? Porque es un asunto psicológico. Recuérdense que tenemos décadas, desde los 60 y los 70, inclusive aquí en República Dominicana, lo mostraba en un panfleto donde dice, para que dejes de andar a pie, cómprate X vehículo y X vehículo. O sea, la gente no se dio cuenta, la industria automovilística te hacía sentir mal de tu andar a pie, de tu tomar un transporte colectivo. Ya hoy mismo, si yo lo digo aquí, la gente siempre coincide que el que anda a pie es un... Ahí está, ¿no ves? O sea, y tú te vas fuera y andar en el transporte colectivo, que todo un gusto, una delicia, tú lo haces. Inclusive Medellín, porque la gente cree que solamente Europa y Estados Unidos, en Latinoamérica, en Medellín, que tienen ese transporte en Curitiba, Brasil, también lo tienen aquí en Bogotá. La gente cuando va aquí, los dominicanos que están viajando mucho allí, dicen, wow, sí, el transporte, el Transmilenio, eso ver esos autobuses, mira, uno viaja rapidísimo. Le digo yo, ¿por qué aquí entonces le ponemos una retranca en República Dominicana? Quiero hacer yo ni sé cómo formularte la pregunta, porque en la conversación hablaste nuevamente del tema del caos del transporte. Sí. Yo quiero preguntarte, y cuando mencionaste las compañías que fabrican y venden vehículos, que fomentan. Entonces, tomando en cuenta, Neco, que vivimos en un estado que promueve el consumismo, Sí. por un lado. Tomando en cuenta el gran negocio que representa la venta de vehículos en la República Dominicana, que no incentiva el transporte colectivo, sino el individual. Tomando en cuenta el negocio que genera para mucha gente los tapones, porque hay que decir las cosas como son. Los que venden gasolina, ellos quisieran que el país sea un tapón el día entero, porque van a vender más combustible. Y te quiero preguntar, ¿qué papel juegan los intereses en el no diseño de una política efectiva para mejorar la movilidad vial en la República Dominicana? Este es uno de los supuestos que nosotros ya pasamos de llamarlo la teoría de la conspiración a algo muy fundamental y sostenido. ¿Por qué? Porque tú nunca has visto la industria de los combustibles, de la venta de combustible, subvencionando o subsidiando algún tipo de implementación ayude a la gestión del tráfico. El tú tener una gestión del tráfico con semáforos inteligentes realmente adaptativos ayudaría a ahorrar el 20 al 25% del consumo de combustible. Pero eso se traduce, tal cual tú lo dices, a un 20 o un 25% de menos ventas, pero también un 20 o un 25% de menos de recaudaciones fiscales. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, decimos, pero es que hay una contraproducencia de que ellos no van a querer apoyar un orden, un tránsito más fluido. No lo van a hacer por sus intereses. Y por eso cobra fuerza esa teoría de la conspiración. La parte de la industria automóvil incluso salió recientemente que entró el último mes 27,000 y tantos vehículos, pero nosotros solamente nace en República Dominicana 10,000. Es decir, más del doble de la cantidad de habitantes que se suman en esta nación entran en vehículos privados. Eso es insostenible. Eso te indica que la industria también del automóvil, aunque tú veas algunos representantes participando en foros, realmente no están apuntando a que eso se mejore. Ahora está. ¿Cuánto financian los bancos en cada feria? No muchísimo. Entonces vamos a ver. Pero igual, tú no ves feria y la gente dirá, Joel, es un negocio. Le digo, está bien, si tú quieres ayudarme, empieza a ponerme la feria del transporte público. ¿Ustedes han visto una aquí? Que salgan los bancos diciendo a aquellas personas que quieran ser empresarios de transporte público, le tenemos una feria aquí ahora, tasa súper bajita, para que ustedes cambien esa flota a otra más eficiente. Ustedes ven cómo se destapa una gran realidad. Uno no quiere decirla, dicen, esto, bueno, ¿usted quiere conspiración? No, señores, vamos a ver a quién le interesa y qué aporta y qué está haciendo. Yo quizá pueda decir, no estarán en contra, pero no están a favor de un transporte más eficiente. Porque si lo estuvieran
como son una gran fuerza económica, los bancos, las personas que venden vehículos privados y la gente que importa y los que comercializan el combustible estuvieran invirtiendo en las mejoras de lo que tiene que ver la movilidad. Estuvieran invirtiendo en educación, explicándole a la gente cómo se mueven más personas, modificando los modos de transporte con menos vehículos. Ustedes lo ven, me ven a mí, lo ponen algunos profesionales, pero tú no ves ese gran conglomerado que con su dinero tuviéramos una publicidad puesta en cada uno de los medios, explicándole a la gente para poder desmontarle el paradigma del automóvil privado, que no es que deje de existir, no me malentiendan. Siempre existirá porque hay actividades de la movilidad que lo ameritan. Tú vas a un supermercado, lo más probable es que tú lo utilices. Tú vas, por ejemplo, a un trabajo de construcción, tú vas a usar tu vehículo privado y vas a llegar a ese trabajo de construcción. Tú, por ejemplo, como ingeniero, supervisor o hasta como subcontratista que va a llevar algunos elementos. Ahora bien, en la movilidad se estudia algo que se llama la evaporación del tráfico, que con modos inteligentes, con vías orientadas al tránsito, ¿tú qué haces? Esa gran masa de vehículos privados, yo que voy a mi trabajo en la mañana y me voy ahí en la tarde, me voy en un transporte público. ¿Por qué? Porque me conecta, es cómodo, no coge el mismo tapón que coge el vehículo privado, es estéticamente elegante, no hay por qué no tener aire acondicionado, la gente está muy equivocado en eso, se puede tener. O sea, que pueda venir Junior, Giovanni, yo el buen vestido que venimos aquí a este panel, con Wi-Fi también, y tú venir aquí, de lo más tranquilo, venir aparente, y eso tú lo tienes fuera, tú lo tienes que tener aquí, para poder hacer que ese tránsito se evapore. Porque el promedio, y eso está medido, de pasajeros por vehículo privado es de 1.5, 1,5, ni siquiera 2 personas por carro, ni jipeta, ni siquiera 2. Pero en el espacio que ocupan esos vehículos, para tú llegar, por ejemplo, no voy a decir ni un bus grande que es de 90, vamos a hablar uno de 40. Estamos hablando de ¿cuánto? 30 carros. Pero el espacio de la guagua ocupa quizá el tamaño de 4 carros. Y así descongestionamos. Una anécdota sencilla, porque a veces el ser humano no quiere contribuir a mejorar la situación de menos dióxido de carbono en la atmósfera, claro, gastar menos combustible y ahorrar tiempo. Y yo, por donde vivo, hay una familia prácticamente al frente de mi casa que tienen 3 vehículos. Ellos van a la iglesia el domingo en la mañana y se van cada uno en un vehículo. Son cosas que uno no le encuentra explicación. Van a la misma iglesia, viven en el mismo hogar, se supone que tiene que ir todo en un solo vehículo. Entonces, el ser humano tiene que aprender a contribuir, a aportar a soluciones a la sociedad. Sí, pero para eso el Estado tiene que proporcionar, recuérdese que esto es quién da el paso primero. Tú tienes que proporcionar el servicio hasta por encima de la demanda. ¿Por qué se hace eso en transportación por encima de la demanda? Porque esa comodidad que te da la demanda, que tú veas el autobús que no esté tan repleto, tanta gente parada, que la frecuencia sea óptima porque se diseña para 3, 4 y 5 minutos entre paradas, no 20 minutos como lo tenemos nosotros, es 3, 4 y 5. Eso lo sabe cualquier ingeniero de la transportación. Y cuando tú logras eso, tú puedes decir, yo voy a cambiar el modo. Y que el modo llegue a la mayor cantidad de lugares, es decir, bien conectado. Cuando tú logras eso, tú das un paso cualitativo. Fuera del aire mencionábamos la recién inaugurada avenida Freddy Veracoico, y te mencionaba que por el ancho hábil que había, se podía aumentar 2 carriles más, 3 y 3 por sentido en vez de 2 y 2, porque tenía 29 metros hábiles, solamente construyeron 19, y se podía tener ahí carriles exclusivos para el transporte. Quizá hoy tú digas, bueno, quizá no hay tantos proyectos por ahí, pero mañana y en pocos años, y anótalo, lo pueden grabar ahí, antes de 5 años eso va a estar repleto. Eso va a estar repleto por la misma vía. Eso mismo pasó con la primera parte del hipódromo. La gente decía lo mismo y eso se llenó, y eso se va a llenar. ¿Qué va a pasar ahí? Que todas las personas van a orientarse a comprar su vehículo privado porque ahí no hay transporte público. O sea, fíjense cómo una infraestructura y cómo la falta de un servicio ya te hace dar el paso al vehículo privado. Y entonces después nos lamentamos que tenemos todas nuestras vías llenas de carros privados. Por eso hay que dar ese paso antes de, ahora que es más cómodo, que hay menos gente interviniéndote en la vía, el derecho de vía. Este es el momento, y por eso te digo que yo entiendo que el Estado, como lo veo que aún siguen con el viejo paradigma
no están contemplando el transporte público desde el inicio, no veo muy pronto esa solución. Y esa parte es donde quiero como hacer el llamado, porque es de todas de las que hay que tomar, la principal, mover más personas, no mover más vehículos. Y hay que volver a recobrar el espacio del transporte público para que la sensación del tapón del carro público, del carro privado, se quede muy por debajo de la sensación de tú ver un transporte cómodo, con aire, pasando por delante del tapón y tú todavía en el tapón. ¿Tú sabes lo que tú vas a hacer el otro día? Después que tú perdiste una hora en el tapón, Estaba en la guagua. te vayas en la guagua. Sí. Ese es el efecto que hay que lograr. Y ahí por eso menciono, para que ustedes lo sepan, por ejemplo, el transporte masivo, los trenes, ya se me dice el monorriel, el metro. ¿Qué pasó mal en el metro? Que ese mismo paradigma, no sé, no puedo decir presiones empresariales, porque sabemos que la hubo, la demanda sobrepasó la capacidad de oferta de servicios de los trenes. Por eso vemos las estaciones llenas de personas. Así es. O sea, cuando ya se puso demasiado, vamos a decir, lleno, saturado, es que entonces se dio el paso de comprar nuevos trenes y de aumentar la cantidad de vagones. Porque ese modelo de tren que ustedes ven ahí, ese del Alstom, el Alstom 9000, puede coger hasta 6 vagones y aquí se compraron de 3, porque al principio siempre es tímido. El dominicano tiene poca proyección a futuro. Es como que todo lo comienza tímido. Pero en pocos años, porque eso se lleva, ellos tienen un registro electrónico, tú estás viendo cuál es la capacidad y tu demanda. Y con tiempo tener los trenes. ¿Por qué? Porque tú no puedes dejar que un sistema se te sature. Eso es importante. ¿Por qué? Porque te mata la comodidad, te mata el tiempo. Y ya la gente, ¿qué hace? Ah, pues ya yo no me voy a ir en el metro, yo voy a coger otro. ¿Me entiendes? Eso en los gobiernos tienen que tenerlo muy en cuenta. Por eso se necesita personas que sepan de generar de transportación. Eso no es a lo loco. Gente que pueda gestionar la demanda para dar un servicio que la gente nunca te abandone los sistemas de transporte masivo ni el colectivo. Tú tienes que caerle siempre arriba. Por eso yo decía que la ONSA fue tímida. Si la ONSA hubiese comenzado con suficientes autobuses y mantenido su carril dedicado, eso hoy fuera un paradigma, fuera normal la gente irse en una ONSA cómoda. Y hay modelos lindísimos de autobuses de transporte público. Y todos esos corredores que se inauguraron recientemente en la República Dominicana, ¿tienen la visión, la planificación necesaria para ser eficientes? Sí. Mira, en el plan de movilidad urbana que se diseñó en el 2017 y que los grupos choferiles firmaron en el 2018, contemplaba una metodología para el cambio de carros de concho, se iban a chatarrizar y se iban a cambiar por autobuses más eficientes por la vía, autobuses de 90 pasajeros y demás, que son los articulados. Ahora, ¿qué pasa? Si tú ves el plan y lo lees, ya a esta fecha nosotros deberemos tener de 9 a 11 corredores funcionando. Solamente hay... ¿En el Gran Santo Domingo? Sí, solamente hay 3. Charles, Núñez de Cáceres, Churchill. Y ni siquiera la Lincoln la quisieron coger. Pero se hizo lo correcto. Es decir, cuando tú miras el diagrama, dice, se le da primero la ventaja al que ya opera la ruta. No quieres, pues entonces yo te pago una indemnización y te quito y pongo otro. Ese no quiere, lo dice el diagrama de flujo, entonces el Estado lo asume. Nosotros no podemos, puede hasta licitarlo, inclusive más abierto. Y ahí es que tú dices, ¿por qué desde esa fecha hasta ahora no se han abierto más corredores? Incluso que se hizo ahora en este gobierno, se hizo el de la Núñez, y cuando se hizo también el de la Churchill, salió un comunicado diciendo que en este mismo periodo se iban a abrir 11 más. Sí, sí. Eso está planificado, no es que no está planificado, tiene tiempos. Entonces tú te preguntas, ¿por qué no se ha hecho? Hay gente que dice, lo que pasa es que los grupos choferiles, es que ahí se firmó un acuerdo. Inclusive se le dio el de la 27 de febrero a Ubiere. Y él dice que ahí hubo una retranca y se quedó. Luego le dieron el de la Independencia, que también le tocaba a Fenatrano. Tampoco está en operación, porque hay un tema. Pero ¿qué pasa? Cuando tú firmas un acuerdo, el transporte no es para intereses particulares. En casi todas las partes del mundo, para no decir todas, el transporte público es un servicio. Ni siquiera es para que rente. Es un servicio tan fundamental como un eje primario. Va de la mano con un eje primario de desarrollo de cualquier país. Por lo que tú no puedes dejar a un interés particular de cuando tú entiendas que puedes poner un corredor. El Estado no debió esperar. El Estado debió de aumentar la ONSA. Fíjense que ahora están dando un paso de que
de hacer un fideicomiso con la ONSA para poder crear una entidad autosuficiente para que cuando un grupo choferil no quiera, lo asuma la ONSA. La asuma la ONSA. Y esas cosas hay que avanzar y hay que ponerle atención, porque no podemos tener carro de concho. La 27 de febrero, con la cantidad de personas que mueve, fíjate que yo no hablo de vehículos, no debería tener carro de concho. Y los autobuses deberían ser todos grandes, de 90 y articulados. 27. Claro, por el volumen, igual a Kennedy, por el volumen de pasajeros, señores. O sea, tú tienes un carrito, un microbús ni siquiera. Los microbús son para otro tipo de avenidas con otro tipo de demanda. Y los carros de concho ninguna. Lo malo es que hasta la ley 6317 la acomodaron para el carro de concho, porque le permiten 6 pasajeros y entonces asumen que un carro tiene 2 artículos que se contradicen. Dice que no sobrepase la cantidad de pasajeros que dice el fabricante, pero te permiten de 6 pasajeros. Entonces el carro de concho con el chofer, 2 adelante y 4 atrás, sí. te pasa de 6, ¿verdad? Se tiene los 6, aunque tenga 3 atrás. Pero ¿qué problema hay? El fabricante de los carros sedán dice que son 5. Sí, 5, así es. Entonces se viola. Fíjate cómo la misma ley entra en contradicción por no chocar con los grupos choferiles. Lamentablemente este país no va a avanzar mientras los intereses particulares sean los que primen. Hay que tomar decisiones de Estado que muchas veces no son populares y terminan tomando decisiones populistas. Es que lo dije ahorita, ningún Estado tiene éxito si tiene miedo a enfrentar intereses. El desarrollo implica afectar intereses. Por lo contrario, se queda estático. Señores, la cosa está como hay están. gobiernos locales, en países donde funcionan los gobiernos locales, que han tomado decisiones que es la que más te cambia una urbe, que son las decisiones de renovación urbana. Cuando tú ves los planos de renovación urbana, tú dices, pero ven acá, pero es hacerlo de nuevo, ese lado entero. Pero lo hacen porque saben que eso es necesario. Lo necesario. Y el tiempo les da la razón. Aquí siempre están como pensando en qué interés yo afecto, porque entonces, pero mientras tanto, yo veo a todo el mundo gritando. Yo digo, ¿tú ves este momento? Es un momento pivotal otra vez, en el que todos estamos agarrándonos la cabeza por la congestión vial, pero tenemos que apoyar la decisión necesaria. Y le digo, porque hay gente que hasta discute eso. Entiende que no se puede poner carriles dedicados para el transporte. 2 cosas. Uno, me gustaría que de nuevo nos haga la diferenciación, porque creo que es importante, entre qué es lo que es una avenida, qué es lo que es una autopista, por un lado. Por otro lado, que nos dé tu visión de qué debemos aprender del evento fatídico del desnivel de Máximo Gómez con 27. Ok. Mira, una diferenciación clara, hablándolo en lenguaje coloquial, las autopistas están diseñadas para mover muchos vehículos a alta velocidad. Por lo que, y una característica que ustedes podrán ver, las autopistas no tienen intersecciones. Intersecciones es un cruce en el mismo plano, al mismo nivel. Siempre son o pasos sobre nivel, pasos elevados, o son pasos a desnivel. Y los cruces son por accesos, que ustedes lo ven, que si pasa por arriba, él tiene un acceso que saca y pasa por debajo para que el flujo no se detenga. Eso es una autopista. Les voy a poner un ejemplo de una que tiene 2 conformaciones, las Américas. El primer tramo de las Américas, Puente hasta Villa Olímpica, es una avenida, porque tiene cruces a nivel semaforizados. Pero luego de que ustedes pasan el semáforo de la Sabana Larga, en dirección oeste-este, ustedes se darán cuenta que no hay otro cruce más a nivel. Todos son la salida de la San Vicente, que pasa por debajo, la salida 25 de febrero, que pasa por arriba, pero tú sigues y ves Puente Juan Carlos, que le pasa por arriba. Inclusive, si tú quieres ir al Puente Juan Carlos, tienes que tener una salida. Tú no tienes un cruce. A la Hipódromo, otro cruce peatonal vehicular por arriba. O sea, dense cuenta cómo ahí te tienen las 2 cosas. Entonces, hay veces casos, por ejemplo, el mal llamado autopista de San Isidro, todos son intersecciones. No hay. Por ende, la velocidad tiene que ser menor. ¿Por qué se le llaman avenidas? El entorno de las avenidas son residenciales comerciales. Las autopistas no son para tener residencias ni comercios al lado. ¿Por qué? Porque la velocidad aumenta la peligrosidad. Entonces tú tienes que saber cuál es el contexto urbano de cómo tú diseñas una vía. Por ejemplo, en la avenida Coronel Fernández Domínguez, antigua
Avenida San Isidro, es una zona donde tú tienes que tener un espaciado de intersecciones que te permita el paso seguro de personas, semaforizados, y que el entorno y la forma, grandes aceras, giletas, ayude a potenciar la vistosidad de la zona para que la gente disfrute ir por ahí y por ende fomente el comercio. Tienen mayor conectividad, pero menor velocidad. Las avenidas entonces incentivan el desarrollo económico del Claro, entorno. por eso las intersecciones tienen que ser más cortas. ¿Por qué? Porque tienen que ayudar a conectar los diferentes negocios, los diferentes centros conurbados o vamos a decir residenciales. Pero fíjense que las autopistas no. Tuvo un paso de nivel aquí y a kilómetros sube el otro. Fíjense la diferencia. Autopista, mayor velocidad, menor conectividad. Interesante conversación con el ingeniero Joel Neco Cross, quien nos está echando gotitas en los ojos sobre el tema del transporte y la movilidad en la República Dominicana. En el bloque anterior quedó en el aire una pregunta que nos gustaría nos responda, y es la enseñanza que debe darnos la tragedia que ocurrió en el desnivel de la Máximo Gómez con 27 de febrero. Bueno, para tratar de tomarlo bien reducido, hay un fallo histórico que no debió de ocurrir porque la topografía, el terreno de la ciudad, tiene un drenaje natural de norte a sur. ¿Qué pasó en la 27 de febrero? Que nosotros interrumpimos ese drenaje al hacer pasos a desnivel. Por ende, nosotros, entre comillas, estamos represando ese drenaje natural, cuando debió ser por elevados. Es decir, pasos sobre nivel, que es como está en la Kennedy, salvo en la Máximo Gómez, que ahí también tienen el mismo error. Es decir, que nosotros hubiésemos tenido esa agua fluyendo de manera natural por los mismos colectores e incluso superficial hacia la Máximo Gómez, por ende, y los colectores iban a salir al mar. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pudimos ver de la persona que lo diseñó, don Reginald García, él dice que el contratista en ese momento le dijo o le aseguró que no iba a tener mucho empuje del agua. Y por ende él diseñó esas placas como lo que nosotros llamamos cantilever o una placa de pantalla, que simplemente se iba a sostener el mismo. ¿Por qué? Porque el empuje del suelo, al ser una roca, la roca no iba a tener un deslave, por ende no le iba a hacer empuje, y la presión hidroestática, que es la presión del agua, iba a ser mínima, porque iban a tomar las soluciones de drenaje adecuadas. Pero ¿qué pasó? Que el drenaje falló. Y como la estructura no estaba diseñada para eso, entonces vino el fallo. Ahí es que vienen personas y dicen, ¿hubo problemas en el diseño estructural? Bueno, quizá en el estructural no, quizá en el diseño hidrostático hubo el problema porque antes había unos colectores que se interrumpieron. E incluso habían cavernas de filtración, porque en esta parte hay que ver la infiltración de la zona, que fueron llenadas para hacer el metro. Entonces esa infiltración natural que se podía dar en el mismo centro olímpico, ya tú bajas esa capacidad, por ende se te inunda más arriba. Y si tú fallas en mantenimiento, que sabemos que eso es una falla sistémica, ¿qué hace? Esa capacidad, ese tramo se venía llenando. Una alerta se dio el año pasado en noviembre, cuando ese tramo se llenó. Y algunos ingenieros dijimos, hay que tener mucho cuidado porque si se llena, eso causa empuje. Y ahí está, yo nada más dije, bueno, toqué madera, no toqué madera, me pasó. Lo que sí ya se recomendó en este caso era que en los mantenimientos, por favor, son más allá de limpiar y pintar. Hay mantenimientos estructurales de seguimiento, que a la gente cree que no. Las estructuras como este paso a desnivel, los puentes, los hospitales, son llamadas infraestructuras esenciales, que en nuestro librito estructural significa que hay que darle un seguimiento y unos factores de seguridad mayor. ¿Por qué? Porque tiene que estar diseñado para que en un desastre natural sean las estructuras que se mantengan en pie para poder mover a las personas o poder resguardar a las personas. Entonces, si en algún momento hubo grietas o hubo un movimiento que usted no se diera cuenta, pero con aparatos como niveles electrónicos, que te puedan decir, mira, él se está moviendo un poquito, eso te crea una alerta.
claro está, dentro de un grupo de ingenieros y arquitectos, ahí estábamos de la Peña Constructiva, Bárbara Payola, un saludo a ellos. Ellos dimos muchas ideas de cómo mejorar o qué debió ser y vimos que Obras Públicas la tomó todas y Estrella, el grupo Estrella que le dieron la obra, que aunque dicen que tenía todos los estudios previos, nos sorprendió porque lo hizo Malespín, en el grupo Malespín, y quien debería tener los estudios no solamente es quien los construye, sino Obras Públicas. Y ahí hacemos un paréntesis. Obras Públicas tienen que pedir todos los planos, no solamente de diseño, sino los planos, como nosotros le llamamos as-built, como fueron construidos, y tener el resguardo. ¿Esos planos son del Estado? Cuando Se supone que son del Estado, se supone. Pero sorprende cómo él lo dijo ahí, quizá la población no se dio cuenta, nosotros como ingenieros sí nos dimos cuenta de esa falla. Y ahí menciono el paso elevado de las Américas, donde el viceministro Melito Santana dijo, aquí no están ni siquiera los planos de ese plano elevado. O sea que el problema no es de una ni dos obras, parece que esa mala costumbre llegó a ese tema. Pero gracias a Dios van a tomar todas las medidas, quizá un gasto un poquito extra, pero le van a poner los refuerzos del lugar a este u otros pasos a desnivel. Rápidamente, antes de que se nos agote el tiempo, aquí hay un tema histórico que tiene que ver con el régimen de consecuencia, aunque lamentablemente también se ha desarrollado una tendencia a que todas las políticas públicas que fallan queremos resolverlas con sanciones, ya sea administrativa o punitiva. Entonces, en el tema del tránsito, ¿cómo opera esta dinámica, el régimen de consecuencia? Bueno, la ley 6317 contempla sanciones y estas sanciones están atadas al salario mínimo, ya sea 1, ya sea 3, ya sean 5, pero esto por razones que nosotros la vemos populistas, nunca fueron aplicadas de acorde al salario mínimo. Siempre se mantuvieron un poquito bajitas porque hay que chancear a las personas. Las multas son de 1,000 y pico, de 5,000 si tú te ves en rojo, pero si tú te bajas a la ley, debería ser de 21,000 pesos ahora mismo. O sea, fíjense cómo, aunque suene duro, el bolsillo hace que la gente diga, espérate, son 21,000 pesos. Porque en Estados Unidos tú tienes multa de 500, tú tienes multa de $1,000, o sea, 500 ¿cuántos son? 25,000, 27,000 pesos. Casi 30,000. Casi 30,000 pesos. Fíjense que allá decimos, concho, en Estados Unidos te meten una multa de $500, pero aquí, por populismo, no la aplicamos. Pero también tiene que ver mucho con la señalización, tiene que ver mucho con decisiones de los agentes, tiene que ver mucho también con el diseño incluso de los amarillos, que una vez nosotros lo denunciamos, que había amarillos muy cortos, que hacía que la gente que pasara, porque el amarillo tiene que darte para tú pasar desde la línea de par hacia el otro lado, no te daba y te atrapaban. Y pareciera una cacería. Una cacería para fiscalizar. Una trampa que ya ustedes están entendiendo. Sí, entonces, sí. todo eso se conjuga en que en una ciudadanía que no respeta las señales de tránsito. Entonces, es verdad que hace falta educación, pero también hace falta un régimen sancionador que sea estricto, que sea justo, pero que se aplique. Porque cuando tú no lo aplicas, una de las excusas que más escuchamos es cuando decimos, me pone la multa a mí, pero no se la pone a ese guagüero, para referirse a los de transporte público. Así mismo es. O al concho usted no le dice nada. A mí me pide la revista, mi carro le falta una luz, pero ese carro tiene cada una de las puertas de un carro diferente, es una chatarra, aún así sigue circulando. Hay privilegio. Entonces, cuando tú ves eso, es difícil. El régimen de consecuencias es, como decía Julio, no es solamente darle como el golpe. No, es que el régimen de consecuencias, para que se aplique, ¿tú sabes lo que tiene que ser primero? Universal, para todos. Rápido, con lo que pasó en Jaina, con el accidente que hubo, que sobrepasó los 19 muertos, me hago la pregunta, y yo sé que los ciudadanos también se la hacen, ¿la ley contempla sanciones más severas que no sea simplemente 2 meses, 1 mes de prisión o libertad condicional? Porque a veces yo entiendo que hay accidentes que son prácticamente asesinatos. Bueno, ya eso entra en materia penal, que no es mi experticio, pero... No, sí me refiero en este caso, si con tu experiencia en sí, movilidad, claro, en otros países, ¿cómo se maneja eso? Voy para allá, claro. Exacto. Está. Ahí es lo que se llama el homicidio involuntario. Claro. Porque hay un reglamento, el 65820, si no me equivoco, y me disculpa si me equivoqué, pero creo que ese es, que refuerza la ley 6317, que te habla del transporte de carga. Cuando tú lo lees, tú te ríes, porque tiene un rigor
de cómo tiene que estar la goma, cómo tiene que estar la señalización del vehículo, los años del vehículo, el control de la carga del vehículo, la carga, el tamaño que le ponemos. Tú no verías eso con lleno de saco de arroz y se está cayendo. O sea, tú no verías eso. Sí. Entonces te dice a ti algo claro. Nosotros, si tú como conductor, porque ese mismo reglamento responsabiliza no solamente al chofer, sino al dueño de la compañía y al operador de la ruta de transporte de carga, si sucediera una muerte, suponte que esos sacos se vayan de lado y le caigan arriba a un carrito. ¿Qué ha pasado? Sí, y lo mate, sí, o hay un daño, ahí hay una pena, pasa a penal. O sea, hay un homicidio involuntario. ¿Por qué? Porque tú sabes el riesgo de andar así. Y lo hiciste. Hasta manejar por encima de la cantidad de horas que esté establecido, también conlleva un riesgo. Pero nosotros vemos, incluso mucha gente le está haciendo el llamado al sector transporte, a que estamos viendo demasiada goma lisa, demasiado problema, y vimos cómo recientemente el Intran reaccionó y comenzó a hacer acciones de revisión. Nosotros no la menoscabamos, la apoyamos, pero sí dijimos algo. Hay que mantenerse constante en eso, porque la ley lo ordena. Pero antes de irnos, la revista, ¿es una fuente recaudativa o es para prevenir y verificar que nuestros vehículos estén en condiciones que garanticen seguridad? ¿Cuál de las dos funciones usa la revista? Excelente pregunta, que cualquiera quisiera o le pareciera tonta, pero no lo es. Ajá. Porque aquí la revista, con dinero tú la conseguías. Mientras que la revista, su función principal, porque se llama revista de revisión técnica, es decir, el vehículo tiene que cumplir con todo el rigor para ser un vehículo seguro. Entonces, aquí en este país, históricamente con dinero, ya tú la conseguías. Pero vemos, como decíamos ahorita, tantos vehículos que la incumplen, que nos hace preguntar cuál de los dos roles el Estado o los gobiernos entienden que es la revista técnica. Señores, vamos a despedir al ingeniero Joel Neco Cross, quien es un importante especialista en materia de movilidad y tránsito, por haber socializado con nosotros su experiencia en este tema tan importante, tan nodal y que pues tiene patas arriba a la sociedad dominicana. Ingeniero, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad y ustedes saben, como me dijeron fuera del aire, estoy en mi casa y aquí estoy yo disponible para lo que quieran. Bienvenido, así mismo y aquí se queda. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos. Será pues hasta mañana.